¿Alguna vez has sentido un dolor que parece no tener explicación? Una presión en el pecho, un peso en los hombros o hasta escalofríos que surgen de la nada. Pues necesito decirte algo muy serio. Esos dolores no son comunes. Son señales espirituales que solo los elegidos de Dios pueden sentir. Y presta mucha atención. No todas las personas consiguen escuchar este mensaje hasta el final. Solo aquellos que son realmente escogidos por Dios, que tienen una misión mayor en este mundo, logran permanecer hasta el último segundo. Si estás aquí, eso ya es una señal clara de que el Señor quiere revelarte algo muy profundo hoy. Y te hago un desafío. Si sientes conexión con lo que vamos a hablar, permanece firme hasta el final, porque esto puede transformar por completo tu camino espiritual. Hoy vas a descubrir cuáles son los 7 dolores espirituales que solo los elegidos de Dios sienten. Y más que entenderlos, vas a percibir que esos dolores son en realidad una confirmación de tu llamado, de tu misión y de tu conexión directa con el reino de Dios. Te invito a declarar: yo soy uno de los elegidos de Dios. Escríbelo, para que el mundo espiritual y todo el reino de los cielos testifique tu elección y tu llamado. Concéntrate, porque lo que te voy a revelar hoy muchos no soportan escuchar. Pero los elegidos, los elegidos permanecen. El primer dolor espiritual es el de la desconexión con el mundo. Imagina por un instante estar en medio de una multitud, rodeado de personas, sonidos, conversaciones y movimientos, pero aún así sentirte completamente desplazado, como si ya no pertenecieras a ese ambiente. Es una sensación extraña, incómoda y al mismo tiempo profundamente espiritual. Este es uno de los primeros y más impactantes signos que los escogidos de Dios sienten en su jornada. Cuando Dios comienza a separarte, a prepararte, algo dentro de ti cambia. Cosas que antes tenían sentido dejan de tenerlo. Ambientes que antes traían alegría, ahora generan incomodidad. Conversaciones vacías, superficialidades, chismes, deseos mundanos, todo eso empieza a generar un verdadero peso en tu alma. Te percibes diferente, más sensible espiritualmente, más consciente de lo que es correcto, puro, de lo que viene de Dios y de lo que no viene. Pero esa conciencia viene acompañada de un dolor. El dolor de percibir que muchas veces ya no encajas en lugares, amistades, ni siquiera en algunos contextos familiares. Es como si tu alma gritara: ya no pertenezco a este mundo. Y de hecho Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 15:19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué del mundo. Por eso el mundo los odia. Eso no es una maldición. Es una señal de que estás siendo separado, santificado y preparado para algo mucho mayor de lo que imaginas. El segundo dolor espiritual es la sensibilidad espiritual aumentada. ¿Has notado que últimamente cosas que antes pasaban desapercibidas ahora te impactan profundamente? Sonidos, ambientes cargados, personas negativas. Todo eso comienza a afectarte como si fueras una esponja espiritual. Los escogidos de Dios sienten intensamente las energías y los ambientes a su alrededor. Es como si de repente se abrieran tus ojos espirituales y empezaras a percibir cosas que antes no veías. Personas que se acercan a ti y, aun sin decir una palabra, sientes un peso, una opresión,
una inquietud en el espíritu. Lugares que antes frecuentabas ahora parecen sofocarte. Te da dolor de cabeza, malestar, escalofríos y no entiendes por qué. Eso sucede porque cuando Dios te separa, también activa tu sensibilidad espiritual. Es un don, pero a veces se convierte en un peso. Es como si el Espíritu Santo te advirtiera todo el tiempo: este ambiente ya no te pertenece. Estas conversaciones no te edifican. Estas compañías no son para ti. Muchos no entenderán y dirán que es exageración o paranoia. Pero quien es espiritual entiende perfectamente de qué se trata. El tercer dolor espiritual es el del rechazo y el aislamiento. Si te sientes rechazado, incomprendido o desplazado, no es casualidad. Es uno de los mayores signos de que eres un elegido de Dios. Muchas personas que pasan por un despertar espiritual profundo perciben que amistades se disuelven, invitaciones desaparecen y hasta en la propia familia surge ese sentimiento de no pertenencia. Esto ocurre porque quien es separado por Dios lleva una luz que incomoda a quienes están en tinieblas. No significa que seas mejor que nadie, sino que tu espíritu ya no encaja en ambientes donde Dios no es bienvenido. El rechazo duele, el aislamiento aprieta el corazón, la soledad golpea, pero Dios permite esos alejamientos porque está librándote de ambientes, conexiones y personas que podrían impedir o destruir lo que Él tiene preparado para ti. Hasta Jesús fue rechazado. Juan 1:11 dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Si Cristo enfrentó rechazo, ¿por qué nosotros no lo enfrentaríamos? Es en el desierto del aislamiento donde Dios habla más fuerte, revela secretos y fortalece tu fe. El cuarto dolor espiritual es la angustia existencial y el vacío del alma. Esa sensación de vacío, de inquietud en el pecho, de que falta algo incluso cuando todo parece estar bien, no es casualidad. Es un dolor espiritual que solo los elegidos experimentan. Cuando eres llamado para algo mayor, lo de este mundo pierde sabor. Nada llena por completo, ni bienes materiales, ni relaciones, ni éxito. Tu alma clama por algo mayor, porque reconoce que no es de aquí. Eres ciudadano del reino de los cielos. Mientras no te alineas con tu propósito, esa angustia crece. Salomón, con toda su riqueza y sabiduría, declaró en Eclesiastés 1:2: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo lo que viene de Dios llena de verdad el alma de los escogidos. El quinto dolor espiritual es la sensibilidad al sufrimiento del mundo. Los elegidos sienten la tristeza de otros como propia. Llevan una empatía espiritual que a veces se vuelve dolorosa. Puedes estar en un lugar lleno de gente y de repente sentir tristeza, un peso emocional, como si absorbieras el dolor del ambiente. Eso no es debilidad, es un don de Dios para interceder, orar y consolar. Jesús mismo sintió esto en Mateo 9:36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Si sientes eso, es porque llevas el corazón de Cristo en ti, llamado para ser luz donde hay tinieblas y esperanza donde hay desesperación. El sexto dolor espiritual es el peso de las revelaciones. Los elegidos muchas veces tienen sueños nítidos, visiones, discernimiento espiritual. Perciben cosas antes de que sucedan. Pero cuando intentan compartir esas revelaciones, suelen ser ridiculizados, llamados exagerados
o incluso locos. Y eso duele, llevar dentro verdades que Dios te muestra y ver al mundo indiferente. Esa carga viene también de la responsabilidad. Quien ve más, carga más. Quien recibe revelaciones necesita aprender a administrarlas. Es una de las pruebas más fuertes del llamado. El séptimo dolor espiritual es el silencio de Dios. En los momentos de mayor dificultad, cuando oras y parece no haber respuesta, ese silencio puede doler más que cualquier cosa. Duele porque sabes que Él está ahí. Duele porque tu fe dice que te ama. Pero el alma entra en conflicto al no entender por qué calla cuando más lo necesitas. Sin embargo, el silencio no es rechazo. Es formación, es fortalecimiento en la fe. El silencio de Dios no significa ausencia. Significa que está trabajando en áreas que no ves, enseñándote a confiar no en lo que ves o sientes, sino en lo que crees. Si llegaste hasta aquí, no es coincidencia. Es una señal clara de que eres uno de los elegidos de Dios. No todos soportan escuchar estas verdades hasta el final. Solo los que Dios separa y moldea permanecen firmes. Quizás estés con lágrimas, con el corazón apretado, sintiendo que este mensaje fue hecho exactamente para ti. Recíbelo como una confirmación de Dios para tu vida. No eres débil, no estás perdido, no estás olvidado. Eres y siempre fuiste un elegido. Elegido para cargar esa misión, para ser luz en medio de las tinieblas, para transformar dolores en testimonios. Oremos, Padre Eterno. Dios Todopoderoso, en este momento presento cada vida que escucha este mensaje. Mira, Señor, cada corazón afligido, cada dolor, cada angustia, cada silencio, cada lágrima. Fortalece a tus elegidos, dales ánimo, renueva sus esperanzas. Que comprendan que estas pruebas no son para muerte, sino para crecimiento y cumplimiento de tus propósitos. Bendícelos, guárdalos y líbralos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, al contemplar este pasaje del ciego Bartimeo, descubrimos algo que quizás muchas veces pasamos por alto: el camino de los escogidos. De los que deciden poner su confianza en Jesús, no siempre está libre de dolor. Bartimeo era un hombre marcado por la oscuridad, marginado, reducido a vivir de la limosna. Y sin embargo, en su corazón ardía una esperanza tan grande que ninguna voz pudo apagar. Él conocía el dolor de la exclusión, el dolor de la impotencia, el dolor de no ver lo que otros ven. Y precisamente desde ese dolor clamó con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Las Escrituras nos muestran una verdad profunda. Los escogidos de Dios conocen las lágrimas, conocen la prueba, conocen las voces que intentan callar su fe, pero también conocen la fuerza de la perseverancia y la fidelidad de un Señor que jamás pasa de largo frente a un corazón sincero. Tal vez tú, que escuchas estas palabras, también has sentido ese dolor en tu vida. El dolor de esperar un milagro que no llega. El dolor de ser incomprendido, de sentirte al margen, de luchar contra una oscuridad que parece interminable. Quizás, como Bartimeo, te has encontrado al borde del camino, mirando cómo la vida de otros avanza, mientras la tuya parece detenerse en la penumbra. Y sin embargo, aquí está la buena noticia. Ese dolor no es un signo de abandono, sino una puerta para el encuentro con Jesús. Los escogidos de Dios no son aquellos que nunca tropiezan, sino los que en medio de la caída levantan la voz para clamar al Señor.
no son los que nunca lloran, sino los que en medio de sus lágrimas se atreven a decir: Jesús, ten compasión de mí. El dolor, hermanos, no es el final de la historia. El dolor de los escogidos se convierte en semilla de fe, en grito que llega al corazón de Cristo, en clamor que hace detener al Maestro. Miremos la escena. En medio de una multitud ruidosa, Jesús se detiene solo por un ciego que grita. Ese detalle nos revela algo precioso. Tus lágrimas no son ignoradas por Dios. Tu dolor no se pierde en el silencio. Aun cuando muchos quieran acallarte, Jesús se detiene, se inclina y con ternura te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¡Qué maravilla, hermanos! El Señor del cielo y de la tierra no pasa de largo frente a tu necesidad, sino que se detiene contigo, te escucha, te mira y te invita a expresar lo más profundo de tu corazón. El dolor de Bartimeo se transformó en testimonio. Él pidió ver y al instante recuperó la vista. Pero no se quedó ahí. La Escritura dice que lo siguió por el camino. Y esa es la enseñanza para nosotros. El dolor que ofrecemos a Jesús no termina solo en consuelo, termina en un nuevo inicio, en una vida que camina tras Él. El dolor de los escogidos se convierte en misión. Tal vez hoy el Señor te está invitando a hacer lo mismo. Tal vez tu ceguera no sea física, pero sí espiritual. La incapacidad de ver con esperanza, la dificultad de mirar con fe, la oscuridad que se instala en el corazón cuando el sufrimiento nos aplasta. Pero escucha bien, ese dolor no es tu derrota. Es el lugar desde donde Jesús quiere mostrar su gloria. Queridos hermanos, el Evangelio de Bartimeo nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino a los que, aun en medio de la herida, levantan la voz confiando en su amor. Por eso, si hoy atraviesas una prueba, si hoy tu corazón carga con dolores profundos, no te rindas. Ese dolor puede ser el punto de encuentro con el Señor. Ese clamor puede ser el inicio de una nueva vida. Los escogidos no tienen un camino fácil, pero sí tienen una certeza: Jesús escucha, Jesús se detiene, Jesús llama y Jesús transforma. El dolor que ahora parece insoportable puede ser mañana el testimonio que sostenga a otros. La herida que hoy lloras puede ser mañana la puerta por la que muchos descubran la compasión de Dios. Por eso, hermanos amados, no temas si el dolor toca tu vida. Al igual que Bartimeo, grita con fe, aunque otros quieran callarte. Confía en que Jesús escucha tu clamor, y cuando Él te pregunte qué quieres que haga por ti, si ábrele el corazón con sinceridad, porque ese es el momento en que tu historia cambia. Ese es el instante en que tu dolor se convierte en milagro. Hoy podemos concluir con una certeza poderosa: las lágrimas de los escogidos no son inútiles. El dolor de los escogidos no es en vano. Son el lenguaje del alma que mueve el corazón de Cristo. Y al final de ese dolor siempre hay una promesa: recobrar la vista, levantarse y seguir a Jesús por el camino. Si este mensaje habló contigo, compártelo con alguien que amas, porque hay más personas que necesitan escucharlo. Y nunca olvides, si sientes estos dolores, es porque Dios te eligió. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de paz. Nos vemos en el próximo mensaje.